¿Sí logran ver ahí mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Al Lilia. encaje bancario. No, Cuasidinero era, ¿verdad? Cuasidinero, acá vemos, si ven acá, yo tengo este ejemplo del año pasado, pero tenemos más 9.750, hace un total de Cuasidinero de 45.204. Si vemos estos 15.000, son los que tenemos acá, miren, bonos prendarios. De retiro del 5%. Eso ya fue calculado en su momento. Tenemos 17.250. Eso lo tenemos en... Vamos a ver. Se me perdió esta cantidad. Aquí tenemos todo lo que son los bonos hipotecarios, miren. Si se dan cuenta, tenemos bonos hipotecarios, tenemos los bonos prendarios y sumamos también el 9.750, que son los depósitos a plazo fijo. Esos cuatro datos se suman y si no nos diera varios, pero son datos que realmente siempre casi que van a tener ustedes, pues no se toman en cuenta, ¿verdad? Pero si lo tienen, sí hay que sumarlos en el cuasidinero. Entonces es una sumatoria. Sí, es una suma pues sencilla, ¿verdad? Donde Sí, solo va a gracias. tomar Ahora solo con la fórmula del M2. el M2. Ok, vamos a ver. M1 más el cuasidinero. Usted ya calculó el medio circulante, que viene siendo el M1, ¿verdad? Que son numerados como el cuasidinero, que es como la de la sumatoria sencilla que le acabo de mencionar. Y entonces ya obtiene usted los medios de pagos totales, que es el M2. Ah, perfecto, licenciada, gracias. Es que en la presentación no entendía la fórmula, pero ya sí está mucho más fácil. Gracias, Ok, hoy. ok, está bien, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda que podamos solo, permítanme que voy a empezar a grabar, se me había olvidado. No se oye bien, no me escuchan. Bien, licenciada, sí se escucha Sí, se bien. escucha. Ah, bueno. ¿Otra duda que tengan? Licenciada, Lilia, Ok, licenciada, perdón, vamos, espérenme un ratito, vamos. Mario, dígame. en el cuasidinero no hay más. Exacto, Y así es. y todo lo que es bono. Todo lo que es ahorro a largo plazo y lo que sean bonos. Cuando nos pide, bueno, por lo menos en el laboratorio decía un 3% de los depósitos monetarios, pero en los bonos hipotecarios nos habla de un 20% más el 20%. ¿Eso nos lo indica el ejercicio o siempre es el bono más el porcentaje? No, el porcentaje puede variar. Pero lo que me refiero es de que si únicamente es el porcentaje sobre el bono o el bono más el porcentaje. En este caso, si no mal recuerdo, 400. Esa es la cantidad que tendría que poner siempre, o sea, no siempre, pues, pero
cómo se lo redacten, porque por ejemplo a usted le dicen que es más el 20% del dato X, o sea, usted bastante bien para que no se confundan. Pues de la cantidad, pero si les ponen es Ah, ya, esa era mi duda, si existía alguna posibilidad de que sí fuera así, porque recuerdo que en el ejemplo, en el laboratorio que nosotros hicimos, únicamente 20% de. Entonces quiere decir que únicamente, así únicamente. como por ejemplo lo que yo les estoy compartiendo en pantalla, ahí seguramente en la redacción no tengo el caso a la mano. De los bonos prendarios, entonces se calculó el 15% de los bonos prendarios y se le sumó a ese 15,000. Sí, cabal era referente a los bonos hipotecarios, pero yo recuerdo que también cuando en el caso de nosotros en el ejercicio ahí no dice más, ¿verdad? El 20%, pero cuando eso, o sea, automáticamente si no lo dice es positivo y se va a sumar. Entonces, y recuerdo que cuando el licenciado estaba haciendo el ejemplo, él mencionó, ustedes tienen el 20% más, dijo el licenciado. Ahora, entonces, en mi caso yo lo tomé como los 12,000 más. Ok, sí, sí, como les digo, ¿verdad? Es según. Muy bien. Juan Luis, perdón, ¿tiene su mano levantada? Sí, licenciado, depósitos a plazo de hasta 2 años. Mi duda es si, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo se pueden, Me está M2. hablando del M2. Sí. Ok, el M2, pues en resumidas cuentas es el M1 más el cuasi dinero. Y recordemos que los fondos de retiro están inversos en el cuasi dinero. No, yo me refiero a los depósitos a plazo fijo. Es que en el, en el laboratorio hay uno que dice depósitos Cuasi dinero. En el cuasi dinero tomamos plazo fijo, bonos y fondos de retiro. del ejercicio, no había que tomarlos en cuenta. En este caso, cuando usted vaya a calcular el M2, como le digo, pues en resumido, entonces como usted aquí ya calculó su cuasi dinero, solo le suma esta cantidad. O sea que ahí había que tomar en cuenta también todo los fondos de retiro. lo que es ahorro y todo lo que es a plazo fijo, ¿verdad? Todos los fondos de retiro, los bonos, eso es lo que usted va a incorporar en el cuasi dinero. Y luego, pues como ya sumó ahí todo esto, ya solo se lo suma al M1 y obtiene su M2. Si vemos en la presentación, tenemos, Sí, es que, perdón, tenemos o sea, a mí me creó duda porque como esa era una de las primeras que había que calcular, pues en ese momento no se había calculado, bueno, yo no había calculado el cuasi dinero. Entonces yo me guié por lo que decía acá la fórmula del M2
que eran los depósitos, el M1 más los depósitos a plazo de hasta 2 años. Yo me fui únicamente por los depósitos a plazo fijo, entonces tenía esa duda, pero usted me dice que ya había que haber, o ya tendría que haber calculado el cuasi dinero, y en mi caso yo no lo había hecho. Sí, sí, idealmente, como le digo, es hacerlo así, ¿verdad? Parte de la forma en que yo también lo aprendí, es de que calculan el que ven en la presentación, dice que son depósitos de ahorro a largo plazo o fondos de retiro, depósitos a plazo fijo y cualquier otro depósito que ustedes vean en la información que sea a largo plazo y bonos. Entonces suman todo eso y ahí ya tienen su cuasi dinero. Y al tener ese dato, pues ya solo se lo suman al M1 y ya obtienen su M2. Sí, yo, bueno, le soy muy honesto, yo pues yo me guié por lo que La fórmula. decía acá la presentación, sí, la fórmula. Entonces ahí sí ahorita pues me aclaró muchas cosas, pero a la vez me generó dudas, porque acá en ningún momento mencionan los bonos. Pero gracias por Que se le conoce como liquidez de la economía, oferta monetaria o dinero ampliado. Constituye el total numerario en circulación más depósitos monetarios. ¿Y eso qué es? Nuestro M1, ¿verdad? Y luego dice más cuasi dinero, dice la fórmula, ¿verdad? Entonces realmente ahí ya lo unificamos, ¿verdad? Es donde les digo que al final se resume en M1 más cuasi dinero, ¿verdad? Y en la misma presentación lo tenemos. Quizá por ahí una pequeña confusión, compañero, pero así como se los menciono yo ahorita, pues considero yo que lo pueden ver ustedes más como eso, y ya cuando buscan el M1, M2, pues ya tienen los datos pues resaltados, ¿verdad? Ya calculados y ya se les es más fácil. sí, muchas gracias, licenciada. De acuerdo, de nada. Entonces vamos a hablar un poquito para continuar con el contenido del curso. Los voy a presentar. Bueno, para ir entrando a la unidad número 4, acá pues ya vemos un tema pues un poquito más gobierno, ¿verdad? Más a nivel gobierno. Entonces, vemos que en la unidad 4 tenemos la caracterización y estructura de las finanzas públicas. Entonces, quisiera que pues ustedes me cuenten un poquito qué entienden o qué saben ustedes como finanzas públicas, qué contiene esto, que podamos compartir un poco por acá. Y si alguien quiere participar, levanta la mano porque así yo no los puedo ver, pero sí puedo escuchar y les doy la palabra. Adelante. Yo creo que cuando hablamos de finanzas públicas, licenciada, hablamos de todo lo recaudado por el gobierno y lo asignado a cada ministerio para diferentes proyectos, ¿verdad? Muy De bien. esa manera, así en general, así lo veo yo. Sí, muy bien. Y pues efectivamente, ¿verdad? Acá tenemos una introducción al presupuesto gubernamental y entre lo que podemos mencionar de esto es que los gobiernos utilizan un presupuesto para
planear, perdón, y controlar las finanzas públicas, ¿verdad? Y pues ahí ya vemos nosotros todos los años ese tema del presupuesto, ¿verdad? Donde ya se vuelve, pues hasta nosotros como Universidad de San Carlos estamos inmersos ahí y pues tenemos parte de, ¿verdad? De ese presupuesto, entonces importantísimo porque al final es una planificación de lo que se va a hacer. Tenemos también que el presupuesto generalmente cuenta con 2 principales rubros para un año dado. ¿Y cuáles son estos rubros? Tenemos todo lo que es gasto y todo lo que es un ingreso. Y los gastos, pues es donde el gobierno establece el destino de este dinero, ¿verdad? Y el segundo rubro, que son los ingresos, es cuando el gobierno pues tiene previsto recibir del fisco, ¿verdad? Es lo que ellos van a recibir. Realmente son 2 términos que manejamos muy bien, ¿verdad? Gasto e ingreso. Aquí vemos pues una gráfica, ¿verdad? Una estructura de la situación financiera de gastos públicos. Vemos sobre el año 2018, 19, 20 y 21 cómo pues estuvo estructurado y vemos todo lo que es gastos, ¿verdad? El rubro que estamos viendo, todo lo que fueron gastos corrientes, gastos de capital y todo lo que pueda estar acá, todo lo que puede cubrir, ¿verdad? Vemos remuneraciones, bienes y servicios, intereses, ¿verdad? Que se van a pagar a la deuda interna y de deuda externa, todo lo que son préstamos, pues al final todo lo que va a salir, ¿verdad? Y sería la diapositiva anterior para tomar una captura, por favor. Sí, claro, con gusto. Listo. Esa, gracias. Listo. Muy bien. Tenemos también, pues dentro del presupuesto público, como bien estábamos hablando, todo lo que es el tema o el rubro de gastos. Y dice que el rubro de gastos en el presupuesto público suele consistir de una lista de programas y o proyectos que el gobierno tiene planificado ejecutar durante el periodo en cuestión. Precisamente lo que nos decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Es todo lo que ellos tienen proyectado, todo lo que ellos tienen planificado hacer y pues que ya destinan esta cantidad, ¿verdad? De dinero para estos programas y proyectos. Tenemos también que el presupuesto de gastos públicos puede quedar expresado por el destino del gasto, ¿verdad? Como vimos en esta estructura, vemos que es todo lo de préstamos, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí está la cantidad, va destinado directamente al pago de préstamos. Y tenemos, por ejemplo, de bienes y servicios. Si ustedes ven en esta estructura, está pues bien detallada y pues cómo se puede nombrar cada uno de estos destinos. Tenemos también que estos gastos por lo general incluyen las asignaciones del gasto público, tales como educación, defensa, servicio de la deuda, etc. Y por lo general, este listado enumera específicamente los programas y proyectos en los que el gobierno tiene planificado erogar el gasto público. Importantísimo esto, ¿verdad? Que ellos puedan determinar y puedan definir para qué va a ser utilizado, ¿verdad? No solo es como poner un número ahí, sino que pues sí tiene que estar eso reflejado para que pues se sepa directamente a dónde va ese gasto. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Alguien por acá trabajará en el gobierno? Muchas veces este tema es un poquito... los que no trabajamos en el gobierno, pues no tenemos mucho conocimiento, ¿verdad? Pero pues a veces siempre hay más de algún compañero en el salón de que sí tiene ese conocimiento y pues a veces nos comparte. Vamos a ver, Ana Karina levantó su mano. Sí, Ligda, yo trabajo en el gobierno. Excelente, gracias Ana Karina. ¿Qué nos puede compartir? Que es bastante complejo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En qué área trabaja usted? Yo estoy en el área de recursos humanos. Sí. Pero sí llevo lo que es la nómina, entonces sí tengo que ver el techo presupuestario, o sea, lo que se me asigna para lo que son nóminas, que es el pago de planillas,
¿verdad? El techo presupuestario también para lo que es el pago de prestaciones y la indemnización. Sí, pues. De igual manera, pues el presupuesto le determina todos estos gastos a usted. Por supuesto. Sí, porque tenemos un techo, ¿verdad? Tenemos una asignación que nos aportan. Excelente. Y Gracias, cada Ana. aportación va en un renglón presupuestario diferente. Sí, ¿verdad? Y es que son temas, la verdad, que totalmente diferentes, ¿verdad? A todos los aquellos que trabajamos en la iniciativa privada, pero pues de igual manera también es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Mucho de esta información es información pública, pero pues lamentablemente no nos empapamos en esto, ¿verdad? Sí, porque trabajamos en dos plataformas, en Sicoin y en Guatenóminas. Ujú. Sí, pues. Así es, Pero muchas gracias, Ana Karina, por a la compartir. orden. Gracias. Continuando, tenemos también los tipos de gastos presupuestados, ¿verdad? Y acá vemos de que nos indica que dentro del presupuesto se pueden evidenciar los gastos de funcionamiento y gastos de inversión, así como los gastos de servicio a la deuda. También tenemos los gastos de funcionamiento, pueden ser considerados como gastos administrativos para poder operar la burocracia estatal. Estos gastos pues pueden ser, como bien nos decía Ana Karina, ¿verdad? Pueden tener un tope, ellos tienen que saber cómo distribuirlo, y pues hay gastos que por más no pueden modificarlos, ¿verdad? Ellos saben que eso tienen que utilizarlo, y pues así es como van ellos, te podría decir, jugando con los números para poder ir cubriendo todo esto. Tenemos también que los gastos de inversión son aquellos que sirven para agregar valor a la economía y se dan especialmente en áreas donde privatizar sería un detrimento para el público en general. Entonces son gastos de inversión, dice, esto va a agregar valor a la economía de nuestro país o pues de cualquier país que se pueda estar analizando un presupuesto. Entonces, importante, como bien decía anteriormente la diapositiva, que tenga nombre y apellido, ¿verdad? Que se sepa para dónde va el gasto, a qué dirección va destinado. Tenemos también que los gastos de inversión incluyen los gastos de estructura pública, investigación médica y tecnológica. Esto pues ayuda a todo el desarrollo general de un país y por ende pues siempre va a ir algo destinado a este tipo de inversiones, ¿verdad? En el presupuesto anual también incluye los pagos que se realizan en intereses para deuda externa e interna. Voy a regresar un par de diapositivas. Y acá veíamos eso precisamente, ¿verdad? El pago de los intereses y veamos cuánto está destinado para una deuda interna y una deuda externa. Entonces, así es como se va reflejado. Si se dan cuenta, conforme ha avanzado el tiempo, pues así ha ido también incrementando la deuda, ¿verdad? Si ven en el 2018, lo destinado para el pago de la deuda externa eran de 2.738 y ya 3 años después ya estamos hablando de casi 1.000 más, ¿verdad? Claro que aquí estamos hablando de millones de quetzales, pero estamos hablando de 3.615. Entonces sí ha aumentado, ¿verdad? Y así vemos que las cantidades pues van jugando. Sin embargo, si vemos al final en un total de gastos, se va distribuyendo de diferente modo, porque vemos en el 2018 un total de 72,000. Para un 2019 subió a 79,000. Estamos hablando casi de 80. En el 2020 fueron 93 y en el 2021, ¿qué pasó? Que bajó, ¿verdad? Y esto se debió, ¿a qué consideran ustedes? ¿Qué factores consideran ustedes que pueden ir afectando esta distribución?
en ese año en particular posiblemente afectó el tema de la pandemia, ¿verdad, licenciada? Todos los proyectos sociales que de alguna manera no estaban contemplados y se tuvieron que pues, ejecutar sin planificación previa. Ujú. Exacto. Sí, ahí sí que eso pues afectó, ¿verdad? Ya la pandemia vino a afectar increíblemente a todos los sectores, tanto privado como público, y pues en números seguramente si nosotros nos profundizáramos en analizar números, lo viéramos todavía con más claridad, ¿verdad? Pero son factores que afectan, definitivamente afectan. Tenemos también aquí que generalmente se evalúa el gasto de gobierno como porcentajes del PIB, ¿verdad? Y como nosotros ya somos expertos en el PIB, entonces ya podemos realizar análisis, ver todo este sistema para que pues al final el PIB nos da a nosotros un dato y más que un número es el dato que nos ayuda a analizar la situación. Acá vemos unas gráficas donde tenemos el gasto de gobierno como porcentaje del PIB en Guatemala. Este pues es un dato real, ¿verdad? Si vemos acá en la fuente de CICEFI con base en cifras oficiales. Entonces vemos del año 2016 al 2021 y vemos cómo fueron incrementando, ¿verdad? El área, ¿qué se puede decir? Corinta vemos todo lo que es el gasto de funcionamiento. De ahí el otro color que le sigue, que es un poquito más claro, vemos todo lo que fue destinado a intereses. Lo negro fue transferencias al sector privado y el color gris todo lo que representa el capital, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues todo va aumentando y así pues es como se fue ejecutando también, ¿verdad? Que es lo que esta gráfica nos está reflejando. Tenemos acá los gasto social de gobierno y pues vemos que el gasto social son aquellas partidas del presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. ¿Cuáles? Pues creo que ya están ahí, ya les está el chivo en la diapositiva, pero ¿cuáles son esas necesidades básicas que tenemos como ciudadanos? Educación, Educación, vivienda, el transporte público también. el transporte público, ajá. Y pues siempre hay una parte, ¿verdad?, destinada a esto. Como bien dice acá, es para satisfacer esas necesidades básicas de los ciudadanos. Y pues son imprescindibles, o sea, es algo que no podemos estar sin educación, sin salud, sin transporte, ¿verdad? Inclusive sin recreación. Es todo eso que a nosotros pues nos hace también ser productivos para un país. Si nosotros no tenemos salud, pues simplemente no podemos trabajar, no podemos seguir produciendo y eso pues a la larga a todo el país viene a afectar, ¿verdad? Por el tener un índice muy alto de desempleo, eso afecta a un país. Por lo tanto, todo este tema se ve reflejado, todo lo que hemos estado viniendo absorbiendo en el curso, pues viene a caer acá, ¿verdad? Que todo se viene a reflejar en un resultado o de una situación económica de un país. Tenemos acá también que generalmente se considera el gasto social de gobierno, los programas y proyectos que buscan resolver las siguientes problemáticas. Y si vemos, está relacionado con lo que vimos en el primer punto, que son las necesidades básicas, y pues estos programas o proyectos que se plantean, ¿verdad? Tienen que estar relacionados a salud,
a educación, a seguridad alimentaria, seguridad y justicia, vivienda y prevención social, ¿verdad? No hace mucho recuerdo de haber escuchado en las noticias, no estoy enterada muy bien de todo, pero vi que salió algún beneficio, ¿verdad? Para compra de vivienda y con apoyo del gobierno, ¿verdad? Entonces son programas o proyectos que al final el gobierno va buscando, ¿verdad? Lamentablemente, pues no es aquello que impacte tanto, pero al final, pues ahí están, ¿verdad? Y ellos al final lo destinan para eso. Proyectos de salud, ¿verdad? Vemos proyectos de educación cuando pues las escuelas, ¿verdad? Van quizás mejorando su infraestructura y van destinando todo esto a mejora, ¿verdad? Para que nuestros niños tengan una mejor educación. Todo esto va destinado en esto para que puedan ellos tener mejor, ¿verdad? Una calidad, una educación de calidad y todo esto va abarcado dentro del gasto social del gobierno. Acá vemos esta gráfica que nos representa el gasto de gobierno por categoría de gasto en Guatemala. Y si vemos todo lo que es educación, y los colores acá nos representa cada año. Vemos del 2016, que es el color grisito, al 2021, que es el rojito, y vemos cómo han ido ellos ejecutando, porque aquí en esta gráfica nos representa la ejecución del presupuesto, cómo lo fueron viendo, y si se dan cuenta, pues educación va siempre al alza, ¿verdad? Porque pues es un tema que como país es sumamente importante. Y ahí vemos las transacciones de la deuda pública, ahí vemos sube y baja, cómo se va moviendo este tema, atención a desastres y gestión de riesgos. A 2017 se elevó en el año 2020-2021 y seguramente por lo mismo que hablábamos de la pandemia, ¿verdad? Ahí fue un incremento bastante considerable que al final tuvieron que ejecutar, ¿verdad? Porque no podían, posiblemente tenían el dinero, ¿verdad? Y sí lo utilizaron para cubrir esto. Y así pues podemos ver cada una de las categorías que representa esta gráfica. Aquí entramos ya con el tema de ingresos, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar para el próximo día de clases, donde ya vamos a cubrir todo lo que es el rubro de ingresos. Con respecto al rubro de gasto que vimos ahorita, ¿hay alguna duda, algún comentario, algo que desean aportar? No, licenciada, estamos bien. De acuerdo, Mario. Bueno, solo de un minuto voy a tomar su asistencia. Voy a poner. Ok, solo de un minuto que voy a. Voy a usar mi usuario como más asistencia si no me.
Listo, jóvenes. Perdonen ahí que escucharon un poquito de bulla, pero utilicé mi usuario para tomar la asistencia. ¿Alguien había levantado su mano? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, entonces por el día de hoy vamos a dejar acá la clase. Gracias por la atención. Y pues saben que cualquier consulta o duda que tengan, pues ahí está el chat o nos vemos el próximo día de clases. Logré escuchar que el licenciado dijo que iba a hacer todo lo posible para poder dar el día lunes un apoyo, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, pero sin embargo, si surge antes de tiempo, pues no duden ahí en hablarnos y con gusto los apoyamos. Y por mi parte, todo, que tengan feliz noche y que descansen, éxitos en sus parciales. Gracias. Gracias, Feliz noche, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.